Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lisbeth Paola Prada Díaz y junto con mi compañera Dayana Ospino les vamos a hablar acerca de la voz humana. Somos estudiantes de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental del quinto semestre de la Universidad Popular del Cesar. La voz humana, por su timbre característico, su flexibilidad y fácil emisión, es el instrumento más natural que existe. Ha servido de modelo y de base para la ordenación y formación de las distintas familias instrumentales que constituyen el eje de la orquesta. Debido a que la extensión de la voz se produce dentro de los límites del número de vibraciones que mejor tolera el oído humano, hace que sea considerado un instrumento muy agradable de oír. La voz humana se forma al pasar el aire de los pulmones por la laringe. Dicha laringe está compuesta por un esqueleto cartilaginoso que permite el paso del aire, en cuyas paredes internas hay dos repliegues llamados cuerdas vocales. Aquí en la imagen lo podemos observar. Estas, para producir la voz, se acercan voluntariamente, haciendo más o menos pequeño el espacio existente entre ellas. Es decir, este espacio recibe el nombre de glotis. Al pasar el aire a través de las cuerdas vocales, estas se ponen en vibración, produciendo un sonido. Cuando mayor sea la extensión de la glotis, más grave será el sonido que se va a producir. Por el contrario, cuanto más sea corta, es más agudo y el sonido será obtenido. Es decir, que cuando es mayor la extensión, la voz de nosotros se va a escuchar un poco más fuerte y cuando es menor, mucho más baja. El timbre de la voz no se forma solamente en la laringe, sino que es conducida a otros órganos como la boca y la nariz, conformando el sonido final de la voz. Según donde se conduzca y apoye la voz determina la calidad tímbrica de esta y por ello las características únicas e irrepetibles en cada persona. Derivado de estas transformaciones, podemos obtener ciertos efectos como la voz de falsete, aquí la podemos observar, el niño que está gritando, porque es una voz que se produce cuando el aire pasa solo por la mitad del glotis, produciendo un sonido a una octava alta voz natural. ¿Qué podemos decir con esto? Que es una técnica muy utilizada anteriormente y actualmente algunos cantantes la utilizan. Tenemos un ejemplo que es Michael Jackson, fue uno de los cantantes que utilizó esta técnica en muchas de sus canciones, llegando a manejar la voz de falsete a la perfección y logrando falsetes virtuosos. Por segundo tenemos el vibrato, que es obtenido mediante la variación intérprete del aire. Como anteriormente les estaba explicando, la voz humana, de acuerdo a la cantidad de aire que está extensa en el glotis, sabemos la cantidad de volumen de la voz. Y por último tenemos el portamento, que consiste en el deslizamiento de los sonidos de una forma producida y a veces excesiva. Dentro de la voz humana tenemos algunos elementos que nos originan la voz. En este caso es el aparato respiratorio, aparato de fonación, aparato resonador y mecanismos principales. ¿Por qué nos basamos en estos cuatro? Porque estos cuatro son los que nos ayudan a poder destacar la voz. ¿A qué hace referencia el aparato respiratorio? El aparato respiratorio nos ayuda porque es el lugar donde se almacena y circula el aire. Está formado por nariz, tráquea, pulmones y el diafragma. El aparato de fonación es aquel lugar donde se produce el sonido al pasar el aire a través de las cuerdas vocales. Está formado por la laringe y las cuerdas vocales. Tenemos también el aparato resonador, que es aquel lugar donde el sonido producido adquiere un timbre característico. Está formado por el paladar, los senos maxilares y frontales y la faringe.
Aquí también nos resaltan lo que son los mecanismos principales. ¿Por qué? Porque estos son los encargados de producir la voz. Son la inspiración cuando el aire es retenido por los pulmones y expulsado, dosificado para poder producir el sonido. Y es la expiración cuando expulsamos el aire haciéndolo pasar a través de las cuerdas vocales. Aquí en esta imagen podemos observar como la constitución de cómo está formado nuestro aparato para poder hablar y para poder originar la voz. La fonación, aquí en el aparato de fonación podemos resaltar que se realiza durante la respiración, cuando el aire está contenido en los pulmones. Hay 4 cuerdas o repliegues vocales que son muy importantes, 2 superiores y 2 inferiores. Los 2 superiores no participan en la articulación de la voz, pero los 2 inferiores son responsables de producir la voz. Bueno, también tenemos a continuación algunos mecanismos básicos en la producción de la voz. Como todos sabemos, son 3 mecanismos: la vibración, la interrupción y la combinación. ¿Qué podemos decir de la vibración? La vibración de las cuerdas que producen los sonidos tonales o sonores, es decir, vocales, semivocales y nasales. Las interrupciones son muchas veces totales o parciales en el flujo de aire que sale de los pulmones que da lugar a los sonidos sordos. La combinación también es muy importante porque es combinación de vibración e interrupción, como la oclusividad sonora. Bueno, algo muy importante es que el rango vocal lo determina la flexibilidad de las cuerdas vocales, que permiten diferenciar los distintos tipos de voces, es decir, el canto, cuando una persona está hablando, cuando una persona está gritando, cuando una persona está en desesperación y muchas más, en función de su altura, su intensidad y su timbre. Allí es donde nosotros podemos identificar como el sentimiento con el que una persona está hablando. El sonido es producido en las cuerdas vocales, que es muy débil, por ello nosotros debemos amplificarlo. Esta amplificación tiene un lugar a los resonadores nasal, bucal y faríngeo, en donde se producen modificaciones que constituyen el aumento de la amplitud de ciertas frecuencias y la desvalorización de otros. La voz humana, una vez sale de los resonadores, es moldeada por los articuladores, es decir, el paladar, la lengua, los dientes y demás, transformando en sonidos de habla, en sílabas, palabras, oraciones. La posición concreta de los articuladores determina el sonido que puede llegar a emitir una voz. Para eso nosotros tenemos nuestra propia voz natural, el cual toda persona que haga uso profesional de una palabra debe tener una voz impostada. ¿A qué nos referimos con esto? Es colocada correctamente. La voz de la persona va en el lugar exacto. Cada vez que esta persona quiera emitir algo, lo puede hacer. Impostar es fijar la voz en las cuerdas vocales para poder emitir el sonido en su plenitud sin vacilación y ningún temblor. Cuando no lo está, se habla con esfuerzo y se producen trastornos que el orador debe evitar. Es decir, hablar con la voz impostada es hablar sin esfuerzo y hablar con naturalidad, aprovechando al máximo las condiciones fisiológicas que nos da el aparato de fonación, como fue explicado anteriormente. La naturalidad de la voz consiste en apoyarla en la base de la caja torácica, respirando de manera que descienda la tráquea, el aire salga con libertad y produzca los sonidos con amplitud y en su mejor calidad. Esto requiere una educación especial que suele estar a cargo de médicos, profesores de canto, especialistas y aquellos que basan su vida estudiando para poder explicarnos a todos los seres humanos a qué nos referimos cada vez que hablamos, sin importar lo que estemos hablando.
Solo se considera orador cuando una persona coloca su voz en un tono natural para mantener una palabra por más tiempo sin fatigarse y matizando con amplitud su grado óptimo. En este caso tenemos las vocales, las consonantes, consonantes según el modo de articulación y las consonantes según la oclusión. ¿Qué pasa cuando nos referimos a las vocales? Cuando hablamos de las vocales podemos decir que es la emisión de vibración de las cuerdas vocales. Es aquella que no encuentra ningún obstáculo, es decir, las podemos decir claramente. A, E, I, O y U. Cambiando entre ellas la forma del tracto vocalíptico, es decir, la configuración de la boca, cómo tú mueves la lengua, cómo tú mueves tus dientes, cómo mueves la boca. Ellas se diferencian, claro está, como les estoy diciendo anteriormente, de la manera en que se abre, en la apertura y el lugar de la articulación. Tenemos las consonantes. Las consonantes nos llaman mucho la atención debido a que estas, para la emisión de ellas, el aparato fonador crea determinados obstáculos o barreras a la salida libre de la respiración. Las consonantes son moduladas por la lengua en combinación con los dientes, labios y velo del paladar. Las consonantes las podemos clasificar según el modo en que se articula o en el modo de oclusión. Por eso tenemos las consonantes según el modo de articulación. ¿Qué son estas consonantes? Son las que producen su oposición de unos articuladores con respecto a otros. Es decir, si pensamos en la letra C, por poner una, la punta de la lengua se apoya entre los dientes, es decir, se articula por la oposición de la punta de la lengua, como les expliqué anteriormente. Las consonantes que se articulan de modo de articulación se dividen en varias, que son las glotales, las bilabiales, labiodentales, linguodentales, alveolares, palatales y velares. Estas, ¿qué hace para que ellas se dividan de esta manera? Ellas se dividen de acuerdo a dicha oposición, dado que el glotis es flexible, no es flexible y se pueden articular de estas mismas. Un ejemplo de ellas están las glotales. Son las consonantes articuladas en la propia glotis, sin cambios bucales ni nasales, mediante la comprensión de la cavidad glotal con respecto a su punto de equilibrio. Otro ejemplo que podemos dar son las velares. Son aquellas que se articulan por la oposición de la parte posterior de la lengua con el paladar blanco. Es decir, el sonido de la letra J, podemos declararlo como una consonante de articulación. Y por último tenemos las consonantes según la oclusión. ¿Cuáles son estas? Oclusivas, fricativas, aproximantes. ¿Por qué estas las separamos de las de articulación? Porque ellas son totalmente diferentes. ¿En qué sentido? Es decir, las oclusivas están completamente obstruidas mediante un instante, es decir, su flujo es el que se obstruye, por decirlo así, y luego se suelta para poder producir el sonido. Tenemos el ejemplo que es la letra P, la letra T, la letra K, la letra D y o algunas otras. Son oclusiones. Los tres primeros son sordos y luego son sonoros, que es decir, la P, la T y la K son sordos. Y la B, la D y la G son algunos segundos sonoros. Cuando nos estamos refiriendo a la oclusión, también tenemos las fricativas. Son el flujo de aire que no se detienen totalmente, pero hay obstrucción perceptible. Y por último tenemos las aproximantes, que es el flujo de aire que apenas está obstaculizado, pero hay una variación en el prescindible. Un ejemplo es la L o la R. Muchos niños cuando están en su edad
pequeña tienden a confundirlos o se les hace un poco más difícil pronunciar estas palabras. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado nuestra exposición.